¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos ahora a resolver este problemita de acá. A ver, dice lo siguiente. Un cilindro de largo L, cilindro que está por acá, ¿no? Lado L, acá está, largo L. Y radio R se introduce en un pozo cilíndrico de radio R y paredes consideradas indeformables. Ya, lo que pasa es que aquí tenemos una especie de pozo, seguramente hecho de concreto, en el cual hay un hueco. En ese hueco que está acá, que es un hueco cilíndrico, vamos a colocar el cilindro. Así es, ahí lo vamos a colocar. Luego dice, ¿no? De paredes indeformables. Por eso es de concreto, podemos decir, ¿no? Que no se va a deformar. Luego, el cilindro puede considerarse de masa despreciable. O sea que no vamos a considerar el peso del cilindro. Sobre él se coloca una placa circular de área A. Acá hay una plaquita, ¿de acuerdo? No es en sí una placa circular, ya es un cilindro más pequeño, ya, el cual lo va a aplastar. Aquí se observa, ¿no? Acá está el cilindro, el cual ha sido colocado, y sobre él se coloca esa placa, la cual lo está aplastando. O sea que esta placa está comprimiendo al cilindro, porque esta placa, la que está de color plomo, tiene peso W. Luego me proporcionan algunos datos más. Me dice el cilindro es de un material con constante elástica y coeficiente de Poisson sigma. Ya está. Luego dice la pregunta A. Debemos calcular el esfuerzo que realiza la pared lateral del pozo sobre el cilindro. Ya, ¿qué es lo que sucede? A ver, recordemos que este cilindro de acá, este cilindrito, ya lo vamos a entrar más en detalles. Primero quiero que se entienda la idea. El cilindro que está acá está, digamos, colocado dentro de este huequito, ¿no? De esta partecita ya, en ese huequito. Al estar en ese huequito y tú colocar un objeto encima, lo que estás haciendo es presionar el cilindro, ¿no? Este objeto lo está empujando debido a su peso, lo está empujando. Como consecuencia de eso, lo que debería pasar es que esta longitud del cilindro, en este caso la longitud vertical, se reduzca, ¿no? Más o menos hasta por acá. Pero al mismo tiempo el cilindro debería expandirse, ¿cierto? Porque hay una deformación indirecta, ya. En este caso, esta deformación de acá, que es la deformación indirecta, no se va a presentar. ¿Pero por qué no se va a presentar esta deformación? Justamente por las paredes. Las paredes de este cuerpo son rígidas, o sea que no se deforman y por lo tanto siempre tienen la misma longitud en ese agujero. Es por eso que esto no va a ocurrir. Ya, pero entonces, ¿por qué no ocurre eso? Eso no ocurre porque justamente las paredes del recipiente están generando una fuerza sobre la superficie del cilindro, impidiendo que el cilindro se deforme en esa dirección, que sería la dirección radial, ¿no? Recuerda que esta cosita de acá es la dirección longitudinal y esto sería la dirección radial, donde está su radio, pues, ¿no? ¿Correcto? Ya, entonces estas fuercitas que he colocado de color verde son las que impiden que el cilindro se deforme en la dirección radial. ¿Listo? Ya, teniendo eso en cuenta, hagamos un diagrama de cuerpo libre un poquito más fácil de ver, más fácil de manejar. A ver, dibujemos por aquí el cilindrito. Aquí está el cilindrito, ahí está el cilindrito. ¿De acuerdo? Ese es el cilindrito, el cual por un lado se ve afectado por el peso de ese objeto de color plomo, ¿no? Ese objeto de color plomo, como te comenté, lo está apachurrando así, con esa fuerza W, que es el peso del objeto. Y obviamente como en la parte baja está apoyado nada más, recuerda que el cuerpo que está acá no se deforma para nada, seguramente es concreto como te mencioné. Por aquí entonces aparece W, porque se supone que este cuerpo, el cilindro, cuando está aquí adentro, no se mueve ni para arriba ni para abajo. La suma de fuerzas en la vertical vale 0. Y también, como te mencioné hace un momento, aparece por aquí una fuercita en la dirección radial. En realidad esa fuerza aparece por todos lados, ¿no? Porque en sí es debido al contacto en toda la superficie aquí del cilindro, ¿no? Aparece por acá, por acá. En la dirección radial aparece. Ya, entonces recuerda, vamos a trabajar en dos direcciones, en la dirección longitudinal y en la dirección radial, ¿de acuerdo? Muy bien.
Entonces vamos a calcular cada uno de esos esfuerzos. A esta dirección longitudinal le voy a llamar Z y a esta dirección radial le voy a llamar R. ¿Listo? Ya, en este caso hay dos esfuerzos. Hay un esfuerzo en la dirección longitudinal, Z, y hay un esfuerzo en la dirección radial. ¿De acuerdo? Hay dos esfuerzos. Ya, el esfuerzo en la dirección longitudinal, o sea, en esta dirección de acá, la vamos a calcular, perdón, claro, la vamos a calcular básicamente debido a esta fuerza, ¿no? Que aparece justamente en la dirección longitudinal. Ya, el esfuerzo que hace esta fuercita es W entre el área donde está aplicada la fuercita. Esa área es la que está acá. Ya, y esa área, como te puedes dar cuenta, corresponde al área del cilindro que está por aquí, que es pi por r cuadrado. Lo que sí debemos tener muchísimo cuidado es con el signo. En este caso, esta fuercita que aparece en la dirección longitudinal, esa fuercita está generando compresión, ¿de acuerdo? Como está generando compresión, aquí es un signo menos adelante. Ya está. Ahora calculemos el esfuerzo en la dirección radial debido a esta fuerza. Ya, será esa fuerza entre quién, ¿ah? ¿Qué área es acá? Ya, tú debes recordar que en ese caso esa fuerza está aplicada sobre toda la superficie en contacto. O sea, está aplicada sobre toda la superficie lateral del cilindro, ¿cierto? Ahí está aplicada la fuerza. Entonces el esfuerzo se genera sobre esa superficie lateral. ¿Cómo se calcula la superficie lateral de un cilindro? Formulita nada más, ¿ya? Para calcular la superficie lateral de un cilindro debes conocer dos cositas. El radio del cilindro y la longitud del cilindro. La superficie lateral siempre se calcula como la longitud de esta circunferencia, que es 2pi por r, multiplicado por la longitud del cilindro, que es L. Eso es la superficie lateral, que en este caso es donde está actuando la fuercita. Ahora, fijarse que la fuercita está comprimiendo el cilindro, ¿no? Porque justamente está evitando que se expanda. Entonces, la fuercita es de compresión, el esfuerzo es de compresión, signo negativo. ¿Listo? Ya está. Con eso entonces ya tenemos los dos esfuerzos involucrados en el problema. Y ahora, si recuerdas, hicimos una tablita. Si no has visto la tablita, puedes revisar en este video, en la descripción de este video. Ahí en los comentarios está el enlace en el cual utilizamos la tablita para otro tipo de problemas. Aquí podemos hacer una tablita parecida a la que hemos utilizado en otros problemitas. ¿De acuerdo? Ya, esta tablita de acá. En este caso, aquí vamos a colocar la deformación unitaria longitudinal en la dirección L, en este caso en Z. Y aquí vamos a colocar la deformación unitaria en el eje radial o para el radio. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Y de ahí debemos recordar, pues, ¿no? Recuerdas esto, ¿no? La deformación unitaria longitudinal, esfuerzo sobre el módulo de Young. Ya, eso es para deformación directa. A ver, el eje Z, recuerda que es el eje longitudinal. Acá. Ya, la deformación debido a esta cosita, simplemente el esfuerzo entre el módulo de Young. Esta cosita deforma en el eje longitudinal, acá. Será entonces esto entre el módulo de Young, menos W entre pi r cuadrado módulo de Young. Ya está. Ahora él está en el eje radial. La deformación directa es en el eje radial, o sea acá, va a afectar al radio. En este caso será el esfuerzo entre el módulo de Young. Esto entre el módulo de Young. Menos F entre 2pi r L módulo de Young. Ya está. Luego vamos con las deformaciones indirectas, porque esta es la deformación directa debido a esto aplicado en el eje Z, deformación longitudinal. Esto genera en el eje radial una deformación. Ya, la deformación indirecta
recuerda que se calcula de esta forma, ¿no? Siendo esto la deformación unitaria directa, que es lo que está acá. O sea que esta cosita lo vamos a multiplicar, porque es la directa en Z, lo vamos a multiplicar por menos Poisson. O menos Poisson, ¿no? Poisson se llama, ¿no? Menos Poisson, quedando entonces esto por menos Poisson. Poisson W entre pi r cuadrado módulo de Young. ¿De acuerdo? Esta es la deformación directa longitudinal y esta es su deformación indirecta radial. Y aquí al revés. Esto corresponde a la deformación directa radial. Vamos a ver su deformación indirecta longitudinal. Con esto, esta cosita, en este caso sería esta cosita, multiplicado por menos Poisson, quedando así. Quedando entonces de esta forma. Ya está. Muy bien. Ahora sí, a partir de acá, ya podemos determinar a partir de acá lo que nos piden, que es el esfuerzo. Mira, porque ahora tenemos una condición. La condición es que en el eje radial no hay deformación por las paredes de este cuerpo, ¿cierto? Que impiden que el cilindro se deforme en la dirección radial. O sea que esta cosita vale 0, ¿sí? Así es, eso de ahí vale 0. Pero primero vamos a indicarlo, ¿ya? Esto de aquí corresponde a esta parte, ¿no? La suma, tanto de las deformaciones directas como indirectas. En este caso será entonces Poisson W pi r cuadrado módulo de Young menos f entre 2 pi r l módulo de Young. ¿Listo? Recuerda, esto vale 0 por condición del problema, dado que no hay deformación en el eje radial por las paredes del cuerpo que impiden que se deforme en esta dirección. Y de aquí despejamos la fuerza. En realidad lo que yo necesito es la fuerza entre 2 pi rl, porque eso de ahí es el esfuerzo en el eje radial, que es el esfuerzo justamente de la pared lateral, ¿no? El esfuerzo debido a esta fuercita F. Vamos a despejar entonces esa fuercita entre 2 pi rl. Y esto es igual a Poisson W entre pi r cuadrado. El módulo de Young se simplifica. Listo. Ahí está. Y esta cosita corresponde entonces a calcular el esfuerzo en el eje radial, que es esto, ¿no? Acá, pero con un signo menos adelante. Menos esta cosita W entre pi r cuadrado. ¿De acuerdo? Pero acá tienes que tener muchísimo cuidado. Este menos recuerda que se interpreta. Ese menos que significa que está en compresión. Siempre que el esfuerzo salga negativo es porque está en compresión. Muy bien, y listo. Con eso entonces hemos terminado la primera pregunta. Más o menos, no es tan complicado ni tan sencillo, obviamente. Se parecen a los problemas que hemos hecho de cubitos o paralelepípedos cuando deformaban. Estos problemas, los enlaces te los dejo en la descripción para que recuerdes un poquito. En este caso se ataca más o menos parecido el problema, pero considerando que solamente hay deformación en el eje longitudinal y en el eje radial. Muy bien, y por último, la última pregunta me dice que debemos hallar la altura final del cilindro y me pregunta si se comprime o se estira. Ya, muy bien, para eso debemos analizar solamente el eje longitudinal, ¿no? Que básicamente es donde aparece la longitud o la altura en todo caso, ¿no? Que es L, ¿de acuerdo? Ya, continuemos entonces por aquí con la preguntita B. Esto ha sido la preguntita A. Ahí está respondida la pregunta A. Vamos ahora con la pregunta B, ¿ya? A ver, debemos determinar qué pasa con esto. ¿Qué pasa con esto? Para eso, aquí vamos a sumar nada más. Porque esta es la deformación longitudinal unitaria, ¿no? Es esto que es menos W entre pi r cuadrado módulo de Young más este de aquí, que es Poisson F entre 2 pi r l módulo de Young. Ya, aquí esta cosita lo dejo así como está, no pasa nada, se queda así como está. Esta cosita de acá, conocemos una parte. Esta partecita, esto, 2 pi r l, todo eso de ahí, está acá. ¿De acuerdo?
Ya, voy a reemplazarlo por esto, quedando así, mira. Más, esto queda, Poisson y Young, y lo que vamos a reemplazar es el otro, ¿no? Esto de acá por esto multiplicado por pi r cuadrado. Y ya está. Con eso entonces tenemos la deformación unitaria. Podemos ir aquí, acá falta un signo. No, está bien. Ya, queda así. Podemos aquí factorizar porque hay varias cosas que son comunes. Por ejemplo, W, pi, r cuadrado y módulo de Young. W entre pi, r cuadrado y módulo de Young. Y aquí va a ser entonces 2 esto menos 1. ¿Listo? Muy bien. Ahora, a partir de acá, vamos a tener que hallar la altura, ¿no? Me pide la altura final. Ya, la altura final. A ver. La altura final la vamos a hallar aquí. Vamos a hallar la altura final. Ya, primero hallemos la deformación. La deformación será, recuerda que la altura al comienzo es L, ¿ah? Ya, o sea, el L que está acá. Pasa a multiplicar, quedando W por L entre pi por R cuadrado entre 2, esto de acá, menos 1. Ya, antes de hallar la altura final, también me pregunta si está en compresión o se estira. Para responder esa pregunta, debemos primero determinar el signo de esto. Recuerda que la deformación, si es positiva, está en tracción, si es negativa, está en compresión. ¿De acuerdo? Ya, todo esto ya sé que es positivo, ¿no? W positivo, longitud positiva, radio al cuadrado positivo, módulo de Young positivo. Si esto fuese negativo, el signo tendría que estar acá. Analicemos esto, ¿de acuerdo? Para eso debemos recordar que el coeficiente de Poisson está entre 0 y 1 medio, siempre. Porque la expresión que tienes acá es menor que 0, lo cual implica que esto es negativo. Como esto de acá es negativo, o sea que es menor que 0, significa que está en compresión. Cosa que también podríamos haber observado de la condición del problema, ¿no? Dado que tenemos un objeto que lo está apachurrando. Y entonces necesariamente se va a comprimir, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, si se busca la demostración, se analiza con el signo para ver justamente si es compresión o tracción. Como es negativo, es compresión. Ya. Y por último, para terminar, recordemos que la variación de la longitud es la longitud final menos la longitud inicial. ¿Listo? Y esta cosita es igual a toda esta expresión. WL entre pi r cuadrado módulo de Young 2 Poisson menos 1. Y recuerda que la longitud inicial es justamente su altura, que vale L. Y de aquí tenemos entonces la longitud final. La longitud final será W por L entre pi r cuadrado módulo de Young 2 Poisson menos 1 más L. Y listo. Esa es entonces la respuesta a este problemita. Esa es la longitud final que presenta, o la altura final que presenta el cilindrito. Listo, chicos, entonces con eso hemos terminado este videito, hemos terminado este problemita. Nos vemos hasta luego. Chau, chau.